es en honor al color rosa. El color rosa viene desde hace varios años siendo el símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Es un emblema, el listón de color rosa, que refleja en general 3 mensajes. El primero, la solidaridad con las mujeres que están atravesando esta enfermedad. Luego, la memoria de aquellas que perdieron esta lucha por un cáncer avanzado, agresivo. Y la siguiente, la importancia de la prevención. Cuando vemos el color rosa o este listón, ese debe ser el mensaje, que este es un problema que cada vez crece más y que es responsabilidad de toda la comunidad, y es un símbolo, pero que debe ser un recordatorio al menos una vez al año. El 19 de octubre nos recuerda la importancia de acudir a prevenir esta enfermedad a un diagnóstico temprano. ¿Cómo ha reaccionado el día de hoy la gente ante la invitación a ponerse rosa, a vestirse de rosa o a tener un símbolo rosa como parte de la misma? Bueno, hemos tenido a nivel de las redes sociales, vemos que muchas mujeres y hombres también se han adherido a esta iniciativa y están compartiendo este mensaje. Más que el vestir la camiseta, es que se difunda entre la sociedad que el cáncer de mama está presente y que puede golpear la puerta de cualquiera de nuestras familias, y que por tanto esto debe ser pasado boca a boca en nuestras redes sociales, aprovechar la difusión de estos medios para crear conciencia. Y hemos tenido respuesta, vemos que muchos medios se han adherido, nos han llamado a preguntar cómo se puede apoyar, qué se debe hacer, y eso es lo fundamental, que vayamos educando a la población. Lo que se decía en la presentación de la campaña virtual Ponte Rosa, como apoyar, síguenos en nuestras redes sociales, señalan, tómate una selfie o una foto personal donde salgas vistiendo una prenda o accesorio rosa. 3, sube en la red social de Solca Loja que hayas elegido, o en todas ellas, puede ser Facebook, Instagram, Twitter. Suben en la red social de Solca, como decíamos. 4, postea y etiquétanos en tus fotos. 5, vestirte de rosa y expresarlo es un apoyo simbólico y moral para quienes luchan contra el cáncer de mama. Miles de mujeres mueren al año debido a esta patología oncológica. 6, un chequeo médico con un especialista, una ecografía o mamografía. A tiempo pueden detectar de manera temprana un cáncer de mama. Todo va en la línea de la solidaridad, ¿no? De ser parte de algo en lo que podemos estar involucrados personalmente o a través de la familia. Así es, y sobre todo recordarlo, porque durante la pandemia, desde el año 2020, tenemos una estadística preocupante, han descendido totalmente las tasas de prevención. En el 2019 nosotros teníamos porcentajes de cuántas mujeres acudieron a hacerse Papá Nicolau, ecografía mamaria, incluso los hombres el PSA, y esto ha descendido dramáticamente en los 2 últimos años, y la OMS ya plantea que en los siguientes 5 o 10 años vamos a tener un repunte de estadística de cáncer y mortalidad por cáncer, justo por esto, porque hemos perdido 2 años de detectar a tiempo estas lesiones. Entonces es eso, o sea, recordarle a la población que este regreso a la normalidad también incluye retomar los controles mensuales, los controles anuales, dependiendo de cuál era la indicación que tenían, y quien nunca se lo ha hecho, que acuda por primera vez. ¿Se han encontrado a lo mejor ustedes en el día a día en Solca con casos que pudieron de alguna manera, si no curarse, por lo menos remediarse durante la pandemia, y que por esto las mujeres no acudieron? Sí. Precisamente observamos que han llegado varios casos, no solo en el cáncer de mama, sino también en otras localizaciones de tumores avanzados. Estamos recibiendo pacientes en los que no ha sido posible ya ofrecer un tratamiento con objetivo curativo, sino de tipo paliativo, porque han llegado con enfermedad diseminada. Lamentablemente en esto el pronóstico empeora, pero no es que no exista una opción terapéutica. Solca dispone de tratamiento para estos pacientes, pero sí nos gustaría ofrecer para este paciente y para la familia un pronóstico y ofrecerle la sobrevida a largo plazo. Y esto vemos que ahora cada vez con más frecuencia vemos pocos casos en los que la enfermedad se detecta en estadio inicial, y sobre todo en mama,
que hace algunos años veíamos el 95% de las mujeres con cáncer de mama tenían garantizada la supervivencia después de 5 años, estamos viendo que disminuye este porcentaje. Prevenir, diagnosticar y tratar son tres claves importantes que se debe tomar en cuenta. Así es. La prevención para aquellos factores de riesgo que son modificables. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad en las mujeres es un factor de riesgo para desarrollo de cáncer de mama, cáncer de ovario y una serie de tumoraciones malignas en hombres y en mujeres. Entonces aquí va a ser importante que todas las mujeres fomenten desde la niñez hábitos de vida saludables como practicar deporte, hacer ejercicio, evitar una vida sedentaria, mantener una alimentación adecuada basada en la ingesta equilibrada de vegetales, frutas, las carnes que no son malas, pero sí son contraproducentes, las carnes preparadas con alto contenido de grasa, los alimentos fritos, cuando este consumo es diario, es consecutivo, empeora el riesgo de padecer alguna tumoración maligna. Entonces, prevenir el consumo del tabaco, consumo de alcohol, que antes era como que limitado a la población masculina y ahora vemos que cada vez a edades más tempranas las mujeres también son fumadoras y eso contribuye a que esté aumentando la estadística de tumores malignos de mama. Y desde luego hay factores que, bueno, no son modificables, pero ya dependen de condiciones propias de la mujer. Por ejemplo, un factor genético, hay algunas mutaciones genéticas que no son prevenibles, no podemos hacer nada con ello, pero en esos casos sí es importante diagnosticar a tiempo. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de una actriz de Hollywood, Angelina Jolie. Ella ya había perdido a su madre, a su abuela y otras familiares maternas por cáncer de mama. Entonces ella se sometió a este examen genético en donde se identifica esta mutación del gen y con ello sabemos que iba a llegar a eso. Una mujer que padezca esa mutación va a llegar a tener cáncer de mama muy probablemente y por eso la consejería genética recomienda hacer la mastectomía radical, es decir, sacar las mamas y sacar los ovarios antes de que aparezca. ¿Ese estudio genético se hace localmente también? Se puede hacer. Nosotros tenemos aquí en nuestro hospital contacto con genetistas que pueden venir de la ciudad de Cuenca para hacer esta consejería. Esto no se hace a la población en general porque es muy costoso y que una mujer se haga estudios de este tipo de forma anual tampoco daría resultado. Pero si alguien sabe que en su familia hay este riesgo. Es como una proyección, ¿no? Hay que analizarlo y el médico mismo será quien le diga si tiene necesidad de hacerse esto. Entonces, como decía, la prevención es una cosa y la otra es el diagnóstico oportuno. Pero llegar a una mastectomía para una mujer es súper dramático, súper complicado. Sí, pero de todas maneras en estos casos, por ejemplo, en los que se hace por prevención estricta de una situación genética, posteriormente pueden hacer la reconstrucción mamaria con prótesis y eso le garantiza en cierta forma a la mujer que a pesar de que se va a someter a un procedimiento incruento bastante duro, pero le evita todo el riesgo que conlleva un cáncer de mama que finalmente va a llegar a lo mismo, pero con la expectativa de que a lo mejor no se logre la curación. El cáncer de mama en los hombres puede ser hasta un tabú y alguien puede considerarlo hasta gracioso, pero es un tema serio en cuanto a condición médica. Sí, y existe. Nosotros en la ciudad de Loja también tenemos diagnósticos de cáncer de mama en varones. Por fortuna la estadística es muy baja. Nosotros tenemos... O sea, no se equipara al caso de las mujeres. Claro, no más de 1 o 2 casos al año hemos recibido, pero lamentablemente en estos casos, aunque son muy poco frecuentes, suelen ser mucho más agresivos que en las mujeres. Ahí es bastante complicado porque en general evolucionan de forma más rápida y agresiva que en una mujer. Por tanto, igual que en las mujeres, los hombres cuando noten cualquier tumoración, bolita o cambio en su zona pectoral, la axila inclusive, deberían tener esto como una señal de alarma y acudir al médico. También hay que decirlo, no toda bolita que aparece en la mama, no toda tumoración es maligna. La gran mayoría, el 80%,
son benignas. Pero si está importante acudir a Solamente la el consulta. médico nos puede decir cuál es la naturaleza de esa lesión. Mientras tanto, hasta no demostrar lo contrario, nosotros deberíamos ir al médico, jamás caer en la automedicación o dejar pasar el tiempo, porque en cuestión del cáncer, el tiempo es la palabra clave. En meses ese cáncer puede avanzar, puede diseminarse y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas veces se escuchan los consejos domésticos, que si una mujer refiere, tengo un pequeño bulto, dice, no, no te preocupes, no pasa nada, ya se te va a quitar. ¿En qué momento se debe encender una alarma para ir justamente a la consulta? Más allá, por ejemplo, del bulto que usted señala. Claro, es que lamentablemente esta es la realidad del cáncer en general, cáncer de estómago, cáncer de cuello uterino, todos transcurren de forma silente al inicio y la sintomatología se puede parecer mucho a una enfermedad benigna. Entonces, no debemos jamás confiarnos, o sea, no hay un momento en el que digamos ir. Cuando hay dolor, cuando hay un tumor grande, que en general es cuando los pacientes buscan ayuda, es cuando el cáncer ya está avanzado. Y el criterio propio, la idea que tenemos como población es que vamos al médico cuando nos sentimos mal. Para cuando que nos estamos cure, mal, no en ánimo de prevenir nada. Y debería ser al contrario. Si yo invierto un tiempo una vez al año, no porque estoy con dolor o porque ya me preocupa que estoy con un tumorcito por allí, sino antes de que eso haya llegado a crecer, gano muchísimo más. Sí, desde luego, no es que esto se difunde para toda la población. Por ejemplo, mal haríamos en decir que las niñas, jovencitas, adolescentes, ya tienen que ir a hacerse ecografías, mamografías. No, porque tampoco se trata de realizar exámenes que no estén justificados o de difundir una alarma innecesaria en la población. ¿A partir de qué edad? Si existe un comienzo para someterse a las pruebas, a la radiación, en fin. Precisamente eso. Entonces, la mamografía es estrictamente a partir de los 40 años de edad. Antes de eso no hay una indicación de que deba ser hecha rutinariamente. Pero toda mujer que ya tiene más de 40 años debería hacerse una vez al año una mamografía. Si no se ha hecho nunca una ecografía, también tiene que ser complementaria. Como mencionaba, si hay antecedentes familiares, la mujer puede empezar a hacerse ecografías de acuerdo a lo que su ginecólogo, su cirujano le recomiende, incluso a partir de los 20 años de edad. Pero sí el autoexamen, la palpación propia que una mujer se pueda hacer de la mama, esa la puede hacer en casa y la puede hacer siempre. Desde los 20 años de edad es bueno que una mujer aprenda cuál es la técnica de autoexploración para que conozca a la perfección cuál es la anatomía propia de su mama y que ella sea la primera en identificar cuando aparece algo. Eso, si lo haríamos, detectaríamos a tiempo estas lesiones. ¿A qué edad se ha detectado cáncer lo más temprano, por ejemplo, según el manejo que ustedes tienen? Este tipo de cáncer. Bueno, hemos tenido casos de diagnósticos muy tempranos, hasta en mujeres de 25 años se han encontrado casos de cáncer de mama, pero son muy raros. La edad promedio en la que el riesgo empieza a aumentar es a partir de los 35 años de edad en nuestra población. Es ahí donde vemos que las curvas de incidencia empiezan a elevarse, entonces sabemos que el riesgo empieza en esas edades. Sí existen casos de mujeres más jóvenes, pero en estos, como hablaba hace un momento, siempre existe un componente genético importante y por eso es la idea también de que ellas empiecen más pronto a hacer sus chequeos. Ahora, el tema de la asistencia a la consulta, en este caso a Solca, cuando se encuentran anormalidades, novedades y que conducen a la detección de un cáncer. ¿Cuál es el proceso dentro de Solca para ayudar, para acoger a las mujeres que tengan este problema? Sí, nosotros podemos recibir por dos vías a los pacientes. Un paciente puede que llegue primero a Solca sin tener ningún tipo de convenio y voy a explicar más tarde de qué se trata este convenio, pero este paciente llega como un paciente particular, puede comprar una cita. Nosotros tenemos valores totalmente simbólicos en nuestra consulta en Solca. Es un valor poco considerable respecto a lo que se maneja de consultas de especialidad en Loja. Y cuando el médico observa que esta paciente tiene un diagnóstico maligno y es cáncer,
nosotros mismos desde el Departamento de Gestión de Pacientes nos comunicamos. Si esta paciente es asegurada, afiliada al IES, enviamos al IES un documento solicitando que nos transfiera a esa paciente y que le genere un código de convenio. Si esta que es lo rutinario, claro. Así es, si esta paciente no tiene IES, le remitimos al Ministerio de Salud, en este caso, por ejemplo, aquí al Hospital Isidro Ayora, y emitimos un documento en el que explicamos cuál es el diagnóstico, cuál es nuestro plan, y el Ministerio de Salud nos contesta enviándonos un código de transferencia. El momento en que cualquiera de estas instituciones genera ese código, esta paciente regresa a Solca y es totalmente exonerada toda la atención que ella tenga que recibir. Exámenes, cirugía, quimioterapia, radioterapia, consultas médicas, todo lo que tenga que hacerse de ahí en adelante queda cubierto absolutamente y Solca no le cobra nada a esa paciente. Nosotros también tenemos casos en los que hay mujeres y hombres que no llegan aún al diagnóstico, o sea, no tienen un diagnóstico definido para pedir ese código al IES o al ministerio. Pero en esos casos, Trabajo Social analiza la situación socioeconómica del paciente, hace una evaluación y se define la exoneración que hay que hacer. Solca realiza ese tipo de ayuda y asimismo el voluntariado que trabaja muy estrechamente con Solca, FUNSolca, diariamente visita a los pacientes y trata de dar esta ayuda hasta en pasajes, la compra de pasajes, el hospedaje, la alimentación, para garantizar que no se pierdan estos pacientes, que se queden y que cumplan el tratamiento. Eso, la parte administrativa, legal, si se quiere. Ya en la parte médica. Cuando llega un paciente, primero tiene que ser sometido a una revisión y a una consulta médica por el especialista. Si el especialista define que está en un momento en el que amerita cirugía, se deriva al especialista de cirugía. Si no, va a oncología para que reciba quimioterapia y al radioterapeuta para la radioterapia. Es un trabajo en equipo. No le aborda un solo médico, sino es un equipo de especialistas que definen cuál es el tratamiento y las dosis que se van a seleccionar para esa paciente. Asimismo, el apoyo psicológico se le remite al psicólogo, a la evaluación del psiquiatra, para que nos den este acompañamiento durante todo ese proceso. Trabajo social también se hace cargo y se le da una cita para que el paciente inicie sus tratamientos, que pueden ser cada 21 días, cada mes. Nosotros vamos llevando estas consultas consecutivas y los pacientes se vuelven ya usuarios frecuentes del hospital, porque ellos tienen que presentarse a consultas, realización de exámenes e ingreso para tratamiento todos los meses. Cuando llegan a la mastectomía. En estos casos, la mastectomía ventajosamente se puede hacer para los tumores que se diagnostican a tiempo, porque buscamos resecar toda la lesión, incluso con cadenas ganglionares a nivel axilar, para garantizar que hemos sacado toda la carga tumoral existente. Si es una cirugía mayor, pero esta paciente luego de la mastectomía tiene que someterse a quimioterapia, radioterapia, y cuando ha pasado todo el tratamiento, meses después se hace un seguimiento de control y evaluación. Cuando se determina que la enfermedad se ha controlado y nosotros llamamos ha entrado en remisión completa, es decir, que no hay rastro de enfermedad, esta paciente podría someterse a una reconstrucción mamaria, volverse a colocar prótesis para recuperar eso que a muchas mujeres les afecta y les preocupa, perder un signo de femineidad y en algunos casos no se puede hacer porque luego de terminar los tratamientos se observa que no hay remisión total de la enfermedad, entonces mientras eso no exista no es adecuado colocar prótesis. O sea, no es como muchos podríamos pensar, se hace la mastectomía y rápidamente se puede acudir a esta salida. Claro que no, porque eso podría dificultar la continuidad de los tratamientos y otros procedimientos. Finalmente, muchas mujeres, después de someterse al tratamiento y de haberse realizado la mastectomía, terminan entendiendo con el apoyo psicológico de la familia y de todo el equipo que hay algo más valioso que eso y es la salud de ellas y estar con su familia, regresar a casa, recuperar su vida normal. Muchas incluso después, cuando se les ha ofrecido eso, algunas no quieren someterse ya a ninguna cirugía más porque
aceptan esa que ha sido circunstancia, un ¿no? proceso de su enfermedad y lo llevan de una forma positiva o como emblema de su lucha. ¿Cómo es la dinámica de ese acompañamiento en el ámbito psicológico, anímico? Porque una persona que le quitan, no hablamos únicamente de mujeres, una parte de su cuerpo pues va a tardar en adaptarse a Sí. esa nueva realidad. Depende de cada paciente. Hay muchos pacientes que presentan una negación de su propio diagnóstico, incluso semanas, meses después de haber estado recibiendo quimioterapia, radioterapia, aún a pesar de que se les ha informado, tienen en sus manos los documentos, los diagnósticos, no aceptan y tienen negación de que padecen cáncer. Muchos, incluso a nivel de su familia también, no aceptan y como que mantienen una negativa y decir que tal vez no fue real, no fue verdad. Algunos lo aceptan desde el inicio y lo asumen con mucho empeño al tratamiento, pero esto es individual. Siempre, de todas maneras, nosotros garantizamos que psicología pase visita todos los días por hospitalización. No solo también el personal médico de psicología, psiquiatría. Nosotros tenemos un grupo de voluntariado que mencionaba Funsolca. Ellas hacen una labor de voluntariado, no son médicos, no son enfermeras, pero visitan a nuestros pacientes. En esos casos es importantísimo demostrar solidaridad, sí, empatía, apego. Ellas llevan juegos, hacen dinámicas, gafas de realidad virtual, por ejemplo, para niños jóvenes, hacerles que todo ese proceso sea un poquito más agradable. Siempre un hospital va a ser un lugar extraño, pero en Solca tratamos de que se humanice la atención y se vuelva más cálido para los pacientes. La parte económica, usted nos hablaba de los convenios. Los mismos cubren todo, me refiero tanto en el IES como en el ministerio, porque muchas veces, y de eso hablábamos también hace tiempo, de sí, que hay gente que, claro, aprovecha la situación y dice, no, tengo una paciente que tiene cáncer y tengo que afrontar todos los tratamientos por mi cuenta. Sí, hemos visto muchas veces que hay mensajes o aparecen en las redes sociales publicaciones pidiendo dinero para poder pagar la quimioterapia de tal o cual paciente. Pero nosotros en esos momentos, cuando vemos eso, le contactamos al paciente para ver cuál es el inconveniente y por qué no ha llegado a Solca, porque es muy difícil que un paciente que ya lo hayamos recibido en Solca se le haya prescrito quimioterapia sin que nosotros gestionemos los convenios. Entonces eso no puede darse. Y localmente no hay otra entidad, otra institución que Claro facilite que ese sí. servicio. Así es. Entonces, si un paciente está pidiendo dinero para quimioterapias, probablemente es porque no accedió a la atención en Solca y está gestionando para hacerlo de forma particular, o porque en Solca le emitimos los códigos de transferencia y no regresó, y hemos verificado muchas veces que es así. O sea, esos pacientes no quisieron nunca hacer los trámites, no aceptaron el tratamiento, pero están en casa y solicitan esa ayuda. Obviamente, el aspecto económico no solamente es para solventar quimioterapias. Claro, nosotros eso es lo otra entendemos. cosa, aclarando, por ejemplo, Claro. que en el entorno familiar tiene dificultades económicas, porque, por ejemplo, el caso, la mamá está con cáncer, no va a trabajar, Así el papá es. tiene que estar pendiente, tampoco puede trabajar, tienen hijos, entonces, pero aclarando ese punto, eso Sí, es diferente. Sí, a eso iba, o sea, en el aspecto económico y de apoyo que necesiten, no desmerecemos de ninguna forma, sabemos que esta es una enfermedad que afecta todo ámbito de la vida del paciente y la familia, pero estrictamente refiriéndose al tratamiento, a que necesiten dinero para exámenes y ello, siempre tratemos de dirigirles a esos pacientes a Solca, a trabajo social. Tenemos un departamento que se llama gestión de pacientes, que se encargan de ayudarle al paciente para hacerle los trámites, contactarnos nosotros mismos con las instituciones públicas y que no sea él quien está deambulando por los hospitales buscando un turno, sino que eso se facilite. Al menos para el paciente oncológico, nosotros no podemos dejarle a la deriva y esperar que regrese 3, 4 meses después, cuando recién consiguió un turno. Como dije ahí, cuestión de tiempo es fundamental. Gracias, doctora, por acompañarnos. 6 de la tarde con 15.